Hace un año, convocamos a 100 jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a realizar una promesa por Oaxaca. Esta iniciativa surge a partir de un sueño de la familia Velázquez Chagoya: construir un mejor Oaxaca. Este sueño nos llevó a crear la Fundación 100 por Oaxaca. Un proyecto con el que vamos a soñar y vamos a trabajar como oaxaqueños y vamos a hacer trabajar a todos ustedes, amigos empresarios. A todos los vamos a hacer trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Yo por 100, 100 por mí, 100 por Oaxaca. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto recibirles en esta su casa, la Fundación 100 por Oaxaca. Nos congratula muchísimo recibirles en esta sesión, es la quinta sesión, bueno, cuarta, ¿verdad? Cuarta sesión de conferencias y la quinta durante el programa. Muchas gracias por seguir las sesiones cada semana, por estar atentos y atentas de los mensajes que se envían en las redes que les enviamos. Muchísimas gracias a las participantes y a las promitentes que se encuentran esta tarde en el foro y sobre todo a nuestra conferencista que se encuentra el día de hoy en nuestras instalaciones. Bienvenida, Ita. Muchas gracias, maestra. Pues estudiantes, realmente agradecemos mucho el que continúen en este programa, sobre todo porque hoy tocaremos un tema muy importante, que es el acompañamiento a personas víctimas de violencia con perspectiva de género, ya que como ustedes saben, uno de los objetivos de este programa es formarlos como futuras y futuros abogados que sean auxiliares en esta lucha por la igualdad de género. Entonces, ustedes saben que la impartición de justicia es una de las áreas donde no se ejerce con perspectiva de género y eso crea graves violaciones a derechos humanos y sobre todo la falta de acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, doctora Verónica, el que se encuentra aquí con nosotros, nos enorgullece muchísimo el aporte que está haciendo en este proyecto y sin más, maestra. Bueno, esta tarde una de las promitentes, Yuraimi, va a moderar la charla con la doctora. Adelante. Hola, muchas gracias, maestra.
Bueno, para iniciar leeremos una pequeña semblanza de la doctora Verónica Ruiz Nava. ¿Sí? Ella es abogada postulante y especialista en derechos humanos. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la tesis en grado Violencia, Políticas Criminológicas y Garantismo del 2000 al 2018 en México. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo con grado otorgado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la tesis en grado La prevención de la violencia en el marco de garantismo en México, aprobada por unanimidad de votos y con mención honorífica. Licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en Lenguas Modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, abogada postulante hasta la actualidad y ha fungido también como visitadora adjunta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es catedrática en diversas casas de estudio como la Universidad La Salle, Oaxaca, la Universidad del Valle de Puebla, el Instituto Universitario UNIMA y la Universidad Alianza Hispana, columnista en la revista poblana digital En Vivo MX. Y ha escrito de diversos artículos en temas como la trata de personas y la perspectiva de género, el derecho a la igualdad de la mujer en el derecho constitucional mexicano, la perspectiva de género en las decisiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales en México, violencia, políticas criminológicas y garantismo del 2000 al 2014 en México. Doctora, un honor contar con su presencia. El foro es todo suyo. Muchísimas gracias, estimada Yuraini. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por participar con nosotros a través de las redes sociales y aquí en vivo con algunos de los participantes. Entonces, me he dedicado sobre todo a la investigación de la forma en cómo podremos aminorar los índices de violencia que viven en México. A partir de que nosotros salimos de nuestro hogar, estamos inmersos en una violencia estructural y sistemática que puede venir o no del crimen organizado, dependiendo de la región en donde nosotros residamos. Esto puede ser una situación de carácter municipal o una situación de carácter estatal. Por lo tanto, esa es la violencia en la que todos nos vemos inmersos. Sin embargo, las mujeres en específico también viven esta violencia no solo cuando salen de sus casas, sino cuando entran a ellas. Y es por ello que es un esfuerzo del Estado Constitucional y Democrático de Derecho por establecer una cultura de derechos humanos que no es de ninguna manera una ocurrencia, una invención, un chiste, un meme, etcétera. No, es una forma jurídica que se establece en los estados democráticos y occidentalizados a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Justamente porque el genocidio judío fue un genocidio legal, porque la potestad de establecer si la ley que se debe aplicar o no se debe aplicar, esta potestad no estaba en los jueces, sino estaba en el jefe de Estado y jefe de gobierno, que era el Führer alemán. Por ello, se estableció un esfuerzo de las naciones por lo que se instaura el sistema de derechos humanos a través de la fundación y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene distintas organizaciones ya al 2021, una de ellas que nos hemos visto muy cercanos, que quizás no sentíamos tanto la estrechez, como lo es la Organización Mundial de la Salud, OMS. Sin embargo, también tenemos algunas otras oficinas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, que ha establecido cuál ha sido la violencia en México, sobre todo a partir del combate al crimen organizado. Ahora bien, con esta situación de resguardarnos en nuestros hogares, es que se acrecenta la violencia que viven las mujeres y que forman parte justamente de un grupo vulnerable. Esto quiere decir que si estuviéramos en un partido de fútbol, nosotros, por el simple hecho de ser mujeres, ya llevamos un gol en contra. Ahora bien, si nosotros somos indígenas, llevaríamos 2 goles en contra. Si nosotros no habláramos español, 3 goles en contra. Si aparte fuéramos discapacitadas, 4 goles en contra. En ese sentido, para lograr
un cero, establecer un piso parejo, es que se establecen algunas formas de limitar, persuadir a la sociedad en su conjunto para eliminar esas causas de discriminación. Y esas causas de discriminación las vamos a ver en un todo en la sociedad, porque la sociedad está conformada por adultos mayores, por niños, niñas, adolescentes, por mujeres, por hombres, y socialmente existen conductas que hacen que esos estereotipos con los que nos manejamos todos generen causas de discriminación. Y lo que buscamos a través de la perspectiva de género como una metodología es establecer y hacer visible, en primer lugar, cuál es la discriminación, y en el mundo del acceso a la justicia, establecer cuándo debemos ocupar una metodología para evitar continuar con esos estereotipos. Es por ello que desde el 2013 se estableció una metodología en un protocolo que se denomina el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación 2013, edición 2013. Posteriormente, en la edición 2014, se incluye el apartado de las mujeres en estado de reclusión, y para el año pasado, específicamente en noviembre 2020, se emite una tercera edición del protocolo. Y el protocolo está basado en la metodología propuesta por Alda Facho, que es una estudiosa de todas las sentencias de carácter internacional, para establecer cuáles son las condiciones de discriminación a las que se encuentran expuestas las mujeres, y cómo combatir con metodología esa situación. Ahora bien, si ustedes me preguntan, el género o esto, yo he escuchado que es una ideología que solamente busca establecer beneficios y privilegios. Bueno, esto es contrario a la verdad, porque como les mencionaba, estamos en un partido y podríamos estar con 4 goles en contra. Y esto está fundamentado en ley. Entonces, para eso les traje una presentación. No es una ideología, es obligatorio para todos la observancia de la ley. Y Oaxaca en específico, a imagen y semejanza de lo federal, como ustedes lo verán, tiene establecidos protocolos y legislación específica, especializada en materia de género. Entonces, justamente tengo esta presentación. Si gustan, ese es el nombre que tenemos hoy: el acompañamiento jurídico a víctimas de violencia con perspectiva de género. Y vamos a entender al acompañamiento como la metodología. ¿Qué hago? Tengo una víctima de violencia, cualquiera que sea, puede ser violencia patrimonial, puede ser violencia sexual, puede ser violencia familiar, cualquiera que sean sus causas de la violencia. Tenemos entonces qué hacer, pasos para hacer. Si yo soy abogada y estoy representando un trabajo profesional, ¿qué voy a hacer? Y para eso está la presentación. La presentación está a disposición de ustedes. De todas maneras, si no nos pudiéramos contactar de esa manera, podríamos estar juntos y me pueden enviar un correo electrónico a las personas que nos siguen a través de redes sociales, que voy a dejar al final de la presentación, y yo con mucho gusto se los hago llegar, así como estos protocolos que les menciono. Y las autoras, Cook y Cusack, nos establecen esta frase: la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y un mecanismo para perpetuarla. Entonces, la violencia misma que sufren las mujeres ya es en sí mismo una discriminación. Y el derecho necesita cambios culturales y personales para que ya no sea una violencia estructural. ¿A qué le vamos a denominar violencia estructural? Que todo el sistema está conformado de tal forma que se me discrimine. Y que la violencia estructural es que todo el sistema está conformado para que se me discrimine. ¿Cómo lo vemos? La discriminación hacia las personas con discapacidad. No me dejarán mentir que todos hemos tenido algún accidente. Entonces, Dios no lo quiera hoy, pero algo me pasó en la rodilla porque yo iba a ser futbolista, algo me pasó en el pie, algo me pasó en el brazo, y estoy discapacitado temporalmente. Hay personas que pueden estar discapacitadas definitivamente. Subir 3 escalones es demasiado. Subir 20 es mortal. Ahora, las instituciones públicas en específico no están diseñadas para sillas de ruedas. Eso quiere decir que el simple acceso a la puerta para solicitar los requisitos de algún trámite ya le cuesta trabajo. Entonces, lo que buscamos es eliminar esas barreras. Que exista una primera oficina muy a las afueras,
bueno, sé que nos hemos retirado a nuestros hogares por las causas de la pandemia, pero establecer la forma en que las personas puedan acudir sin tener esas barreras. Porque si vamos con una silla de ruedas es complicado acceder, o si vamos con muletas es complicado acceder. Entonces, a eso se le denomina violencia estructural. Y como ustedes lo habrán podido notar, en el caso específico de las mujeres, la única violencia sexual reconocida que puede ser castigada o que se entienda que pueda ser castigada es la violación sexual. Si es de una persona con la que no estoy casada. Si estoy casada, vivo en pareja, puede que no se tome en cuenta como violación lo que está sucediendo cuando es contrario a derecho. Sí es una violación en el caso del matrimonio o la pareja. O bien que todos aquellos aspectos en los que se desarrollan las mujeres, golpes en la parte trasera, tocamientos, etcétera, no puedan ser, uno, como demostrados, y dos, que puedan ser castigados. Entonces, vamos a eliminar esa situación porque la violencia sexual en todas sus generalidades puede ser un delito. Y tenemos diferentes grados de delitos, como ustedes lo saben, y estos delitos, aparte de todo, están establecidos en el 19 constitucional, que ameritan una prisión preventiva oficiosa, que se agrava y se emite de oficio cuando conoce el juez de control, en el caso de que estas mujeres sean niñas o sean adolescentes. Entonces, todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra participación sufrimos discriminación por pertenecer al sexo femenino. Y existe una invisibilización de esas discriminaciones y una marginalización de las mujeres. Está establecido en estadísticas que por cada peso que genera un hombre, una mujer puede llegar a, por el mismo trabajo, solamente se le pueden pagar 76 centavos. Entonces, la diferencia es por lo menos de un cuarto. Si a eso le aumentamos el síndrome de la Cenicienta, que es una vez que termines de lavar, planchar, atender a los niños, preparar la comida, podrás salir a estudiar. Una vez que termines de lavar, planchar, hacer la comida, llevar a los niños a la escuela, revisar a mi mamá, revisar a tu papá, que es adulto mayor, podrás salir a trabajar. Una vez que regreses de trabajar, aquí está tu bebé, aquí está tu niño, cámbialo, báñalo, asístelo, ve las tareas y posteriormente podrás ir a dormir. Entonces tenemos una doble jornada de trabajo. Esa doble jornada ha sido invisibilizada y eso nos margina. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen opción. O hacen la doble jornada por salir a trabajar o a estudiar, o no tienen acceso a ese disfrute de la vida, como una decisión, el estudio y el trabajo, supongamos. Eso la margina porque si ya sabemos que por cada peso que trabaja una persona del sexo masculino, la mujer genera 76 centavos, sin grados de especialización no va a poder acceder, o sin tener lo que normalmente se dice, tienes experiencia, pues no va a poder acceder a mejores puestos de trabajo. Entonces, cada que una niña o un adolescente nos dice que ya no quiere estudiar, pues los peligros de su marginalización se acrecentan, se duplican, se triplican, que en el caso de un niño, porque sabemos que el niño sí se va a poder posicionar, o el adolescente, en un puesto de trabajo, y no así las mujeres. Y también existe una invisibilización hacia la autonomía femenina, porque se ha reportado que por lo menos 46% de las mujeres piden permiso a sus parejas o a sus esposos para salir a trabajar. Entonces es ese permiso. ¿Y qué dice su esposo? Y su esposo está contento con que trabaje, como si necesitara un certificado de mi esposo me dejó salir a trabajar. Entonces eso nos pasa a por lo menos a una de cada dos. Y lo mismo pasa para el estudio, etc. Y existe una trivialización de la discriminación. Quizás esto hace 10 años no se hacía tan presente, pero esto lo pueden ver hoy día a través de memes, a través de chistes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eres feminazi. No, yo estoy a favor de los derechos humanos y sucede que parte de los derechos humanos son los derechos de las mujeres. Y además, feminazi es un concepto importado de Estados Unidos de una persona que establece un ejemplo en donde el genocidio judío está a la par de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, se determina
que el estereotipo que estamos trabajando es que la mujer que es callada es bonita. Por eso, calladita te ves más bonita. En el momento que alza la voz, ya no es bonita, ya es fea, porque alza la voz. Entonces, cada vez que escuchamos que las marchas no, así no, tienes que hacerlo, pero así no, o sea, me vas a indicar cómo manifestarme. Entonces, es establecer que el estereotipo con el que estamos trabajando es este, calladita te ves más bonita, porque si hablas, porque si haces desorden, porque si solicitas tus derechos, entonces ya no eres bonita. ¿Y tú qué quieres ser, bonita o fea? No, pues quiero ser bonita. Pero si exiges tus derechos, no vas a ser bonita. Entonces, todos esos tipos de comentarios tienden a reafirmar este estereotipo del ideal de mujer. Las mujeres que no cumplen con el ideal, que son madres, que están a cargo también de adultos mayores, entonces están fuera del estereotipo, y si están fuera del estereotipo, entonces merecen la violencia. Y vamos a tener una división entre violencia, entre víctimas buenas y víctimas malas. Y los medios de comunicación en general han reafirmado este estereotipo con el siguiente ejemplo. Tenemos ama de casa ha sido violentada y es asesinada en presencia de sus hijos por el vecino, ¿no? Pero si existe un cuerpo femenino que es encontrado, digamos, a las afueras, en un río, podemos encontrar en los titulares de los periódicos: meretriz asesinada, prostituta asesinada, cuerpo de trabajadora sexual asesinada, o se encuentra cuerpo femenino con signos de violencia, se presume es prostituta porque fue encontrada atrás de un prostíbulo. Entonces no existe una investigación de dónde salió esa mujer, y como si apareciera de la nada asesinada, como si apareciera muerta. Entonces el cuerpo muerto, como alguien lo mató, o cuerpo muerto que presenta disparos. Ah, bueno, entonces es un asesinato, es un homicidio, ¿no? Y eso es lo que tenemos en los titulares. Y tenemos entonces un marco jurídico contemporáneo que busca eliminar esta tendencia, el dividir entre víctimas buenas y víctimas malas. Lo vemos a escala nacional y lo vemos a escala internacional. Kim Kardashian sufrió, no sé, les cuento, sufrió un robo de sus diamantes en Francia. No sé exactamente qué piezas llevaba, un collar, unos anillos, unos aretes, desconozco, pero eran diamantes. Entonces, un grupo delincuencial especializado en joyas la robó, la amagó en su cuarto de hotel en Francia en la Semana de la Moda y le robó. Los titulares, ¿cómo reprodujeron la noticia? Kim Kardashian ostentosamente es robada, porque es culpa de Kim Kardashian, que tiene todo el dinero del mundo para gastarlo de la mejor manera que le parezca, que es en diamantes, para tener su vida como siempre la ha tenido a través de redes sociales y los productos que vende, porque es empresaria. Los titulares internacionales, ¿cuáles fueron? Tiene la culpa del delito porque ¿cómo se le ocurre comprar joyas tan preciosas? Entonces, si fuera un museo, es museo, ¿por qué tienes en tus filas estas cajitas, estos aditamentos egipcios de oro? Porque es obvio que te van a robar. Lo hubieras pensado antes de ser museo. Entonces, lo hubieras pensado antes de ser Kim Kardashian. ¿Por qué compras joyas tan ostentosas? Entonces, no es culpa del delincuente, no es culpa de este grupo delincuencial, sino es culpa de la víctima. Entonces, vamos a establecer qué argumentación está culpando a la víctima. Y esto lo vamos a ver con la forma de vestir, la hora a salir, la actividad a la que se dedica, etc. Si fuera buena mujer y hubiera estado dentro de su casa, no le hubiera pasado eso. Entonces, la culpa a quien la merece, que es el sujeto activo, el sujeto que realiza la acción. El sujeto pasivo no puede ser culpable de su propia violencia, porque, no sé, ustedes nunca han culpado a su vehículo porque le roben las llantas o porque le roben los espejos. Claro, tú, ¿cómo eres rojo? Es que eres tan rojo y por eso te robaron. Y esto lo tenemos establecido en ley. En específico, la legislación federal, tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y tenemos que todo este ordenamiento es obligatorio, así como el Código Civil, el Código Penal, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y tenemos este marco jurídico del Estado de Oaxaca, que es, a imagen y semejanza de la federal, la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley contra la Violencia y Acoso entre Iguales, y la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Asimismo, fue editado un protocolo de violencia familiar, y el protocolo que estoy presentando es justamente este protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, que es una metodología propuesta por las autoras Cook y Cusack, que, como les mencionaba, han analizado de carácter en general todas aquellas sentencias que tienen que ver con violencia hacia las mujeres en general. Y me gustaría comentarles que si bien tenemos una tendencia en que el uso del protocolo no es obligatorio, no es vinculante, sí lo es la legislación en la que está basada. Y por eso los invito a conocerla, que nos ampliará el espectro de la violencia a la que nos enfrentamos, que puede ser cualquier tipo de violencia. Además, les menciono que tenemos un recién y estrenado acuerdo comercial, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que reemplaza al Telecán, y específicamente en el capítulo 28, también anexo 28, establece como uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio establecer procedimientos para combatir el hostigamiento y acoso sexual, que también está fundamentado en la Ley Federal del Trabajo y está fundamentado nuevamente como un renovado compromiso del Tratado de Libre Comercio para combatirlo en los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, y establecer que existan mecanismos de denuncia y de solución dentro de las empresas, porque por supuesto que el Tratado de Libre Comercio establece las funciones o las actividades empresariales, y las actividades empresariales normalmente en empresas grandes se basan en un whistleblowing, que es el chisme, ¿no? El whistleblowing. Entonces, que exista un buzón que pueda ser de carácter anónimo, o que exista un procedimiento para que se pueda combatir el hostigamiento o el acoso sexual. Y también instituciones, bueno, que no están sujetas a TEMEC por no ser empresarial o comercial, pero instituciones universitarias de educación superior están estableciendo protocolos de cómo actuar en el caso de que involucren acosamiento o acoso sexual. Algunas universidades lo manejan y algunas otras lo manejan dentro de su código de conducta. Sin embargo, lo ideal sería que cada uno de estos centros educativos contara con un procedimiento. Y tenemos entonces que el Código Penal de Oaxaca establece a la violencia familiar como toda acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, tenga o haya tenido, sea o haya sido, ¿no? Haya sido, exacto, afinidad legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia de cualquier manera, mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Esto quiere decir que el sujeto activo, el imputado del delito, puede ser específicamente un padre, bueno, un hermano, o un novio, una pareja, etcétera. Y todas estos tipos, este abanico de violencias con sus conceptos están establecidos en la ley general en las leyes federales y en las leyes locales, de igual manera como lo tenemos establecido por un organismo encargado de diagnosticar y establecer estrategias como, a nivel federal, como lo es el INMujeres. Y Oaxaca cuenta con su símil estatal y cuenta con su símil municipal. No así otros estados de la República. En este caso, Oaxaca sí cuenta con ello, y en específico el municipio de Oaxaca también cuenta con ello. Algunos municipios más pequeños, la Regiduría de Derechos Humanos contará con una oficina especializada o alguna oficina que tenga estas características y que se le va a llamar como de género o de reconocimiento o de reacción de derechos humanos.
Y esto también se debe a que tenemos alertas de género que pueden ser de carácter municipal o estatal. Y por cada alerta de género municipal o estatal, tienen acceso a un presupuesto de gobierno federal para combatirlo. Y esto se ve traducido en, por ejemplo, las patrullas de género. No sé si las han visto, que son las rositas. Bueno, si no las han visto, es que su municipio probablemente no tenga alerta de género, pero existen otros municipios que sí tienen alerta de género y que van a contar con patrullas especializadas donde los elementos policíacos van a ser elementos femeninos. Y tenemos entonces que, por ejemplo, esta violencia contra los derechos sexuales o reproductivos, el hecho de que nos nieguen un acceso a un empleo o que podamos continuar con nuestro empleo, por estar embarazadas, también podría caer en este tipo de situación, y en este caso también sería un tipo penal establecido e investigado por la Vicefiscalía Especializada, que es la de género, ¿no? Esta es la que tendríamos, y que no necesariamente lo realiza la pareja o un familiar o conocido de la víctima, sino que es una situación de carácter laboral, pero que también se combate a través de los delitos. Otro tipo de violencia sexual que ha sido quizás no tan pública, o se ha obviado, se ha invisibilizado, es el hecho de que existan contracepciones o operaciones como la salpingoclasia de manera forzada. Sobre todo esto se ha visto con personas pobres, en estado de pobreza. Y sí, teníamos casos en México, pero también tuvimos casos con migrantes en Estados Unidos en la época Trump. Esto quiere decir que las mujeres con engaños en una lengua que desconocen fueron llevadas a consultorios. En el consultorio no sé si le explicaron o no, y si le explicaron o no, no importa porque no habla inglés, y se les realizaron estas operaciones de manera obligatoria y no voluntaria ni informada. Y las consecuencias no las podemos establecer como una institución que decida por ti, sino el libre desarrollo y autonomía femenino. Si quiere tener o no quiere tener hijos será cuestión de la persona, de la mujer en específico, y no una contracepción forzada o lo que es una salpingoclasia forzada. Entonces sí, tuvimos casos en México, pero no es una situación solo de México. Se ha visto que países como Estados Unidos, primermundistas, que también se la realizan a personas de escasos recursos. Y tenemos otro tipo de violencia económica, patrimonial, sexual, etcétera. Muchas gracias. Siguiente. Y tenemos la metodología de Alda Facho. Y el primer paso es concebir el hecho de que existe una subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Que existe una jerarquía. ¿Puedo salir a jugar? ¿Qué dice tu papá? ¿Puedo ir a México? Lo que diga tu papá. Pero ¿tú qué dices, mamá? Lo que diga tu papá, bueno, su organización, ¿no? Entonces, siempre va a ser una subordinación, como de jefe, empleado, ¿no? Esa es una subordinación, y lo vamos a identificar. Esto puede ser a través de tres conceptos que establece Alda Facho, que es el sexismo, el androcentrismo o la dicotomía sexual. Por ejemplo, el sexismo es: los hombres son proveedores. El hombre que no es proveedor es un fracasado, por lo tanto no es hombre. Las mujeres son cuidadoras. La que no cuida, eso quiere decir las mujeres que no quieren tener hijos, por lo tanto no son mujeres y por lo tanto son fracasadas y no se les deben dar los privilegios que tienen las mujeres. Entonces son estereotipos en los que caemos. Otra situación de sexismo podría ser: las mujeres cuidan, los hombres proveen. Por lo tanto, forzosamente las custodias y patrias potestades de los niños deben ser para la mujer y no para el hombre. Entonces, eso también es parte de esta identificación, y debemos entender a la metodología de género que equilibra estos estereotipos. Por lo tanto, también benefician a los hombres, que los hombres puedan acceder a estas guardias y custodias, que los hombres puedan acceder a todos los beneficios de la víctima y de la investigación del delito en el caso que haya sido víctima de violación sexual, y que no por ello exista escarnio, risas o burlas, etcétera, ¿no? El androcentrismo, en donde quizás ustedes están relacionadas con este tema, como lo es la sociedad, en donde existe una
digamos, un bloqueo hacia el uso del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo no es útil, y todo debe ser, todo está establecido como lo masculino, porque lo masculino es perfecto y es universal. Y ese tipo de estereotipo está basado en que el ideal de individuo, cuando yo pienso en un individuo blanco, masculino, joven y heterosexual. En el momento que no cumple estas características, no va a poder gozar de todos sus derechos. Y nosotros, siendo de este color, mestizos, como lo somos en México, pues no vamos a poder acceder a ese tipo de derechos porque las instituciones están diseñadas en ese androcentrismo. Pero estamos sujetos a la burla y a la invisibilización porque eso no es importante. Porque yo te voy a decir por lo que luches, mejor luchen por esto, mejor luchen por aquello. Entonces, yo no puedo decidir por qué luchar. Tenemos también una dicotomía sexual y está basado en este, digamos, argumento biologista. Las mujeres son esto, los hombres son esto. Pero esta dicotomía sexual también elimina las situaciones en donde existen personas físicas, por nacimiento, personas físicamente masculinas o femeninas, cuyos genitales no corresponden a lo que se puede observar. Entonces, esta dicotomía sexual elimina. Y el argumento biologista es un argumento de hace más de, por lo menos tiene 150 años, y está basado en falsos estudios en donde se establecía que el cerebro de la mujer pesaba menos y que el cerebro del hombre pesaba más. Sin embargo, 1880. Entonces, cuando escuchamos ese argumento, pues hay que obviarlo. ¿Por qué? Porque pues, está basado en algo que ya ha sido completamente superado, ¿no? Somos iguales. Y podemos tenerlo a través de un debate, una discusión en donde pueda ser tranquilo y podamos llegar a acuerdos, argumentaciones con acuerdos, o lo podemos ver que está establecido en la ley, está establecido en el artículo primero y tenemos una reforma constitucional reiterativa porque no queda claro quiénes son todas las personas. A todas las personas se les reconocen estos derechos en el artículo primero, párrafo primero constitucional. Por lo tanto, tenemos otra reforma, el artículo primero, párrafo quinto. No se va a discriminar a las personas por razones de género, identidad indígena, etnicismos, etcétera, ¿no? Todos estos que tenemos en el párrafo quinto. Pero como no queda lo suficientemente claro, nos enfocamos en otra reforma constitucional que es el artículo cuarto constitucional. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero como no queda suficientemente claro, tenemos otras reformas para los derechos político-electorales, votar y ser votadas, en donde las mujeres pueden acceder al voto y acceder a cargos de representación popular. Y estos no tienen ni un siglo de reconocidos, si acaso 50 años. Ok, tenemos, ¿qué mujer está siendo violentada? Que como se los mencionaba, puede que ya el simple hecho de ser mujer es pertenecer a un grupo vulnerable, pero esto se va a potencializar cuando la mujer se trate de una adulta mayor, una persona que no hable español, una persona que sea indígena, que tenga discapacidad, etcétera. Y tenemos un ideario de mujer, que el ideal de las mujeres es una mujer madre, una mujer parte de la familia y una mujer que se asemeja al hombre, ¿no? Que puede ser buena. Si es mala, merece el delito y esto hay que eliminarlo. Asimismo, tenemos el paso 5, influencia y efectos del fenómeno legal, y ahí me falta un paso 6 que se quedó ahí guardadito, pero nosotros cada vez que estemos en presencia de un caso que involucre a una mujer, podemos llevar a cabo toda esta metodología. Ya sabemos que la mujer está subordinada, ya tenemos que identificar la forma de discriminación y qué tipo de mujer está siendo violentada, el ideario de mujer, cómo lo va a calificar, y la influencia y los efectos en el fenómeno legal. Y lo que ha sucedido, quizás mujeres que se han desarrollado en ciudades, pues puedan acceder a algún tipo de estructura o institución. Sin embargo, personas que no se han desarrollado en ciudades, pues uno, lo desconocen y dos, aunque lo conozcan, no van a acudir. ¿Por qué? Porque creen que su propia voz no va a ser escuchada. Entonces, lo que buscamos es eliminar en todas las instituciones este bloqueo. Y aquí me gustaría comentarles que México ha avanzado. Sí, por supuesto que tenemos avances y tenemos retrocesos, pero también existe una profesionalización de las instituciones. Entonces, vamos a superar
los argumentos comúnmente vistos y vamos a enfocarnos del lado de los avances y qué podemos hacer. Ya contamos con un protocolo, entonces ahora es capacitar a todos los elementos policíacos para que conozcan el protocolo o primeros respondientes. Y ellos han sido capacitados, y me consta, porque yo capacité a unos. Entonces, estamos avanzando. Es lento, es milimétrico, pero existe un avance. Y es gracias a ustedes que cada día avanzamos más. Sin ustedes no existiría ningún avance, ¿no? Puro retroceso. Pero así sea 1 milímetro, crecemos y avanzamos. ¿Y qué influencia y efectos va a tener en el fenómeno legal? Lo que necesitamos es la profesionalización y capacitación para ambos lados, para el abogado postulante y para el servidor público que interviene en el acceso a la justicia. Ambos lados, y en ambos lados está la capacitación, no solamente como un objetivo institucional, sino como una obligación de carácter constitucional para cada uno de los servidores públicos de este país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1, párrafo 3, con los principios que se buscan en los derechos humanos. Y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a ellos. Ok, siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los objetivos del acompañamiento profesional? Tengo entendido que pues la mayoría de nosotras somos abogadas, pero también tenemos una vinculación interdisciplinaria y es importante que todas y cada una de nosotros participemos en las instituciones de tal manera que esta situación se democratice y se vuelva más equitativo. Entonces, nosotros como abogadas o en el ámbito que estemos trabajando, podemos coadyuvar en una investigación, porque en este momento estamos hablando en específico de delitos, coadyuvar en una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia y establecido en el acceso a la justicia. Este es un derecho que engloba muchos derechos, por lo menos 50 de ellos. Y aquí vamos a aclarar el punto en donde las mujeres también pueden ser imputadas de delitos, pero que sean imputadas de delitos es que también la ley las observa y debemos establecer las características en las que puedan disfrutar de los derechos que como imputada del delito pueda llegar a necesitar. Y esto es para combatir el objetivo o el ideario de la invisibilización y trivialización de los derechos de las mujeres, en donde se dice, es que ya son las eternas víctimas, todo les pasa. Pues sí, todo les pasa. Está establecido que 1 de cada 3 mujeres que tiene en el país, no en específico en Oaxaca, en el país, que tiene que ver como víctima o como imputada con fuerzas del orden, policía municipal, estatal, Guardia Civil, Guardia Nacional, en todos los países, es objeto de una agresión sexual. 1 de cada 3. 1 de cada 3. 33, si somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 de nosotras pudieran ser agredidas sexualmente, a través de tocamientos, a través de hostigamiento, etcétera, amenazas. Eso le pasa a 1 de cada 3. Y tenemos entonces que establecer que la atención psicológica es de urgencia. Esto quiere decir que si yo estoy diseñando un despacho privado, también voy a diseñar un convenio de colaboración con los agentes especializados para orientar a la víctima a que acuda a una contención emocional. ¿Cuándo se da la contención emocional y el manejo de crisis? Como su nombre lo indica, en el momento que la víctima está en shock. No es una terapia psicológica, sino es otro manejo que las psicólogas seguramente lo explicarán mejor que yo, en donde les van a dar las herramientas para que lleguemos a un estado, pasemos el estado de zozobra primario o el shock emocional en el que se vive y pueda establecer consecuencias y un plan de acción. Si yo tengo en mis brazos a la víctima y está llorando, ya sea masculina, femenina, niño, niña, adolescente, pues lo primero que necesita es contención emocional. Entonces, funciona así, es que esté lo más calmado y lo más tranquilo posible en este lugar para que jurídicamente le expliquemos cuáles son los alcances de los procedimientos que necesita realizar. Probablemente esta contención emocional lo necesite porque surgió un conflicto,
No sabemos si el conflicto fue un delito, pero en todos los sentidos va a necesitar una contención emocional. Existen instituciones que cuentan con psicólogos para el efecto específico de la contención emocional y con un área de trabajo social. Lo que buscamos es que todas las instituciones cuenten con el área de trabajo social y contención emocional. Mientras estamos en una charla con la psicóloga en su tratamiento, que es una sesión de urgencia, mientras con trabajo social estoy buscando su red de apoyo. Y la red de apoyo son familiares, son amigos, etcétera. Y le vamos a preguntar si necesitamos apartar de la violencia, si nos puede apoyar con 2 o 3 días que se quede en su casa de manera segura, porque el agresor probablemente sea su familia y conviva con él. Entonces, esta parte de la contención emocional y la atención psicológica de urgencia la deberemos tomar en cuenta ya sea para el diseño de nuestros propios despachos o para el diseño institucional y solicitarlo a los planes y programas de trabajo que las áreas cuenten con esta contención emocional. ¿Ok? Contención psicológica en el caso de que la víctima esté en shock. Ahora bien, debemos reconstruir las condiciones para recuperar la perspectiva de la experiencia sufrida y una vez que se dio este momento, pueda aportar la información necesaria para la investigación del delito. Es decir, que nos rinda un testimonio lo más completo posible. El testimonio de la víctima, ¿qué va a incluir? ¿Quién es el victimario? Cuenta con una identificación del victimario para que yo lo ubique por CURP, por dirección, etcétera. Sí, fíjese que le tomé foto a su pasaporte. Ah, bueno, pues, véngase para acá, ¿no? Para que yo pueda generar una línea de investigación. Asimismo, que me diga qué actividades realiza, dónde las realiza, quiénes son sus conocidos y yo pueda ubicarlo. Es para ubicarlo. Si no le damos esta contención emocional, pues no vamos a generar este momento para que pueda rendir su testimonio y ya sea que en nuestros despachos diseñemos una estrategia legal para que realice su denuncia por escrito o que bien ya la podamos llevar a denunciar. Y bueno, en ese sentido, más o menos necesitamos generar las condiciones para que el testimonio sea lo más completo posible. Lo más completo posible. Y determinar o solicitar las medidas emergentes. ¿Necesita un albergue o no lo necesita? Y si es albergue, se lo puede proveer de manera particular un conocido de la víctima o necesitamos un apoyo institucional. Entonces, eso se tiene que diseñar. Y si puede ser, ¿por cuánto tiempo nos puede ayudar el albergue? A lo mejor el albergue no nos puede ayudar eternamente, nada más 1, 2, 3 noches de manera emergente en donde otra organización la ayuda, o bien la familia, pues probablemente sufrió el hecho en un estado de la República del que no es residente, entonces ¿cuánto tiempo nos va a tomar que vengan sus familiares para apoyarla? Entonces, en ese sentido se tiene que diseñar. Entonces, ¿con quién? La pregunta es, ¿con quién puede usted pasar la noche? ¿Con tal, tal y tal? ¿O no tengo a nadie? ¿No? Y si no tiene a nadie, ¿por qué no tiene? Porque está peleada con la familia, no existe red de apoyo, porque hay que empezar a tejer todas estas hebras del tejido social familiar que han sido rotas, ¿no? Y probablemente, pues esto nada más pueda ser de una sola ocasión, ¿no? Entonces, hay que diseñarlo, pensar bien qué es lo que va a pasar con la víctima después de la denuncia. El proceso inicia con la denuncia, no termina con la denuncia, ¿ok? Y determinar medidas emergentes de protección o cautelares que ya serían establecidas por la autoridad. Entonces, sí, se las vamos a solicitar a la autoridad o no, y los alcances que tienen. La orden de restricción, como la conocemos de manera americanizada, pues probablemente se le tenga que solicitar al juez de lo familiar si estamos en un proceso de separación, o qué le vamos a solicitar al juez de control, o qué puede emitir el Ministerio Público, y qué estrategia legal cuento. Si es un delito, si no es un delito, si es una situación de carácter familiar. Entonces, hay que determinar la materia y qué actividades se van a llevar a cabo en cada materia. Asimismo, la atención por personal del mismo sexo, experto y capacitado. Y aquí tenemos un gran asterisco o un gran entre paréntesis, si existe. Entonces, ¿existen psicólogas especializadas? Claro que existen. ¿Forman parte de las instituciones? No forman parte de las instituciones. Entonces, el plan de trabajo de los titulares tendrá que ser que el personal sea del mismo sexo al de la víctima. Esto quiere decir que si tenemos una víctima agredida adolescente masculino, pues evidentemente va a pasar con el médico legista. Si tenemos una paciente femenina,
pues de preferencia que pase con la médica legista y que pase con la perito en psicología, femeninas, regionalizadas. Si no damos oportunidad a eso, estamos en contravención a lo establecido por las sentencias contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se estableció en el caso conocido como Muertas de Juárez y para la Corte Campo Algodonero, y la otra víctima que es Inés Fernández, del caso de indígenas violadas por militares en Guerrero, ¿no? Entonces esos casos son contemporáneos, son de este siglo, y tenemos que determinar que la atención debe ser proporcionada por personal del mismo sexo, experto y capacitado. Y esto sí lo podemos demandar como víctimas, pero sobre todo lo debemos demandar como ciudadanas a los titulares de las instituciones. Es estar representadas en todas las áreas de expertise, que sí, existen antropólogos, que antropólogas ocupen esos puestos, que psicólogas ocupen esos puestos para que puedan atender a las víctimas femeninas. La realidad es que esos puestos son en menor número establecidos, ocupados o diseñados para mujeres. Sí, la siguiente, por favor. Y el acceso a servicios médicos institucionales o privados que le genere confianza. La atención médica, en el caso de las lesiones, es de urgencia. Pero entonces no voy al Ministerio Público, no se iba a ir. Pero lo urgente es que acuda al médico, ya sea público o privado. Y ambas instituciones, públicas o privadas, están obligadas a ejercer, a llevar a cabo una notificación a la agencia del Ministerio Público o Fiscalía de qué se trate, y luego entonces de recibirla a la institución, puede incluso recabar el testimonio de la víctima en el hospital en el que se encuentre. Público o privado. Y públicos y privados están obligados a la notificación. La atención es de urgencia. En el caso no solamente de las mujeres, choques de vehículos, que son los que se le llaman culposos, o en cualquier caso de lesión, ¿no? Acudir al médico. Y el médico puede establecer un certificado médico que nos diga el tipo de lesión, o bien establecer un tratamiento y que posteriormente se le solicite esta información a la institución pública o privada, ¿no? Pero, y posteriormente ya realizar la denuncia. O bien que establezca su denuncia en el lugar en donde se esté recuperando de sus lesiones y si tiene capacidad de hacerlo. Si está inconsciente, pues evidentemente lo único que se va a certificar es que está inconsciente. Pero si existe un actuario y si existe un procedimiento, que es la notificación. Y puede que la víctima necesite anticoncepción de emergencia, interrupción del embarazo o detección de enfermedades de transmisión sexual, y lo puede llevar a cabo a través o en los hospitales o nosocomios a los que acuda. En el caso de que exista, puede ser con denuncia o sin denuncia. Con denuncia establece un procedimiento en donde debe ser urgente. Sin denuncia, pues va a complicar un poquito la situación, pero los hospitales cuentan con comités de ética que determinarán si es viable o no es viable realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, esto es de urgencia, es a través del consentimiento informado, pero puede llevarse a cabo de manera pública o privada. Lamentablemente, nuestros hospitales al día de hoy están establecidos para atender emergencias prácticamente únicas de COVID. Y entonces, esta actividad tendrá que ser llevada a cabo en hospitales privados, ¿ok? Y las familias deben prepararse para ello. Y garantizar el acompañamiento de los padres, tutores o personas de confianza, además de personal especializado, en el momento que rindan su testimonio. Y la autoridad va a determinar si el agresor es familiar o no, porque en ese caso va a ser un separamiento, pero y cómo va a emitir su testimonio, va a ser acompañada a esta víctima. El protocolo establece que si es menor de edad, esto quiere decir niño, niña o adolescente, va a estar acompañado de un familiar. Si no es adolescente, a niño o niña, es un adulto, no tiene que estar acompañado de persona de confianza, pero si es niño, niña o adolescente, es una obligación, además de personal especializado. Y este personal especializado, pues muchas veces no se cuenta con él, y quien suple a manera de favor institucional son psicólogas y psicólogos del DIF. Pero no es su obligación, son auxiliares de buena fe, porque no lo hacen de otra manera, porque no están obligados.
estamos obligados a diseñar y a solicitarle a las autoridades que cuenten con el personal y que aporten el presupuesto necesario para ello. Entonces, es que nosotros podamos participar. Ahora bien, asegurar el consentimiento informado, y aquí hay una forma en donde se establece a través del protocolo en el caso de investigación ministerial, policial y pericial en delitos con víctimas sexuales, emitido por la Procuraduría General de la República o ya ahora Fiscalía General de la República, en donde algunas instalaciones de las fiscalías cuentan para realizar videograbaciones de los testimonios para evitar la revictimización, o bien a través de la cámara de Gesell. Esto quiere decir que, pues aquí, psicóloga del DIF, agente del Ministerio Público, papá, mamá, niño, pues evidentemente se va a sentir, pues, mal, ¿no? Se va a sentir mal en general. No quiero meter un concepto psicológico que yo no manejo. Él se siente mal, no se siente bien, no está contento, no está cómodo, ¿no? Aparte de ser víctima del delito, pues se siente observado. Entonces, diseñar las instituciones para que contemos con cámaras de Gesell. Sé que tiene un nombre muy, muy raro, pero es esto. Es una habitación en donde cuentan con un cristal, como ustedes lo ven en CSI, y se ve hacia un lado, pero no se ve hacia el otro. Esto quiere decir que los padres y todo el personal involucrado puede estar aquí y el entrevistador puede estar del otro lado, acompañado o no del psicólogo, y ya videograbar el testimonio que lo va a rendir por una única ocasión. Y bueno, esto sería un ideal, que contáramos con cámaras de Gesell, ¿no? Que contáramos con cámaras de Gesell en donde se pueda videograbar el testimonio. Y espero y estoy segura que las instituciones van a caminar hacia ahí. Y tenemos otra situación en donde recuerden que los nombres de las víctimas menores de edad, niñas, niños o adolescentes, son reservados. Por lo tanto, son emitidos públicamente a través de sus iniciales. Y procuremos en la medida de lo posible eliminar la palabra menor de edad, porque menor de edad no me dice nada, puede ser de 0 a 17 años. Entonces, si es niño de 6 años, niño de 6 años, niña de 9 años, niña de 9 años, adolescente de 15 años, adolescente de 15 años. Sí, la siguiente, por favor. Y aquí tenemos el violentómetro que ustedes conocen y afortunadamente algunos de los museos en Oaxaca cuentan con él en la parte de bienvenida de los museos. Y tenemos que la parte blanca, amarilla, roja, morada, empieza de 0 a 30. 0 estableciéndose como bromas hirientes y 30 como el feminicidio. Entonces recuerden que la violencia no disminuye, la violencia crece, ¿no? Y de las entrevistas que yo he conducido a víctimas, ellas normalmente se ubican, yo le digo, del 0 al 30, 0 siendo bromas hirientes o chantajes sentimentales, ay, no me quieres enseñar tu celular porque seguramente me engañas, siendo esta lo más leve, y 30 el feminicidio, y las humillaciones en público siendo el 8, como en qué nivel está usted, como qué nivel cree que tenga. Y me dicen un 5, 6, 7, y cuando le realizas la entrevista, en realidad es un 14, 15. La siguiente, por favor. Y 14, 15 son manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear. La siguiente, por favor. Y la violencia feminicida, que es el asesinato. Entonces, la violencia no disminuye, siempre crece, y está propuesto por el Instituto Politécnico Nacional para medir el grado de violencia en la que se encuentra la persona. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunas características del feminicidio, que esta es una imagen de Pictoline, y recuerden que el homicidio es la privación de la libertad, que puede incluir la privación por días, meses o años de la libertad, la privación de la vida, y una violencia equiparable a tortura sexual, que puede llegar hasta el feminicidio. La siguiente, por favor. Y aquí están mis datos de contacto en este apartado, que es mi correo electrónico, es junto todo, veronicaruizconferencia@gmail.com. Le puedo hacer llegar este material y le puedo hacer llegar los protocolos o la legislación establecida que necesite. Cuento con un canal de YouTube que es BabyVeroRN, y mi Twitter, @VeroRN_13. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra.
Muchas gracias. Qué gusto escucharle. Es sumamente importante esta conferencia y no queremos que termine aquí, queremos tener la posibilidad de unas preguntas y respuestas por parte de las chicas que se encuentran en el foro y también de las personas que se inscribieron al proyecto y que se encuentran a través de Zoom. Vamos a iniciar con unas preguntas del foro. Vamos a hacer una pregunta de foro, una de Zoom y otra de foro y una de Zoom y terminamos. ¿Está bien? Bueno, vamos por aquí al set. Muchas gracias. Adelante, Maristel. Ok, muchas gracias, doctora. En verdad, esta conferencia ha sido muy nutritiva y ha visualizado temas que, a pesar de yo estar estudiando una carrera basada en el derecho, desconocía. Mi pregunta es, bueno, un pequeño argumento. Dice que la dicotomía sexual ha afectado el reconocimiento de la búsqueda de igualdades a través de la historia. En este caso, en la Edad Media, los hombres eran reconocidos y avalados por descubrimientos científicos, pero en el peor de los casos eran tratados como dementes. Entonces, las mujeres, si tenían algún descubrimiento científico o inventaban algo, eran quemadas y juzgadas por ser brujas. En el pasar de los años, hemos cambiado estas sentencias, pero se sigue repitiendo este círculo vicioso en donde la mujer, si logra llegar a un cargo público o descubre algo, salen comentarios entre los hombres más que nada y a veces son apoyados por otras mujeres que dicen que la mujer llega ahí porque está padrinada o por su cuerpo. Entonces, mi pregunta o más bien consejo es, ¿cómo nosotros, las juventudes, porque es difícil cambiar, es más fácil educar a un niño que cambiar la ideología de un adulto? Entonces, ¿cómo las juventudes podemos empezar a incidir y visualizar este tipo de discriminación de la violencia hacia la mujer? Muchas gracias. Muy bien, esta situación afectó incluso a Marie Curie. Marie Curie no pudo aceptar el premio sino a través de su esposo. Entonces, su esposo y ella fueron reconocidos como los descubridores de la radiación como tal, para usos. Y recuerdo muy bien que muchas personas me hacían la diferencia o me hacían el comentario de que los descubridores, ambos científicos, son el esposo y Marie Curie. Pero esta situación tiene que ver con una respuesta de carácter jurídico. Las mujeres comenzaron a ser mujeres independientes con personalidad jurídica propia prácticamente a partir de los 60, 70. Tiene 50 años en el diario, porque todo lo realizaban a través de la representación del esposo, del padre o del hermano mayor. Y esta situación tiene que ver con una herencia de carácter de la familia del derecho romano, en donde el que establecía las decisiones, tomaba las decisiones y establecía las formas de hacer las cosas, era el pater familias. Entonces, nosotros debemos combatir esta situación jurídica con una situación jurídica de hecho actual, en donde la mujer, si usted ya cuenta con una credencial para votar, pues es su decisión, ¿no? Es usted establecer cuál es la autonomía. La autonomía ya ha sido reconocida por la legislación, ahora se tiene que ejercer esa autonomía. Esa autonomía no la teníamos, y de hecho existen algunas comunidades en donde todavía no se tiene. El voto es el masculino. Entonces, la idea de optar o opinar es de lo masculino, pero lo podemos trasladar al marco jurídico contemporáneo en el sentido de que ejerzan ese derecho que ya les ha sido reconocido por la ley. Lo ejercen, pero estos tienen menos de 50 años. Por lo menos en México, también 50 años, Italia, 50, 60 años, es prácticamente nuevo, es menos de un siglo. Esa sería mi recomendación, el cambio cultural, que se ejerza el derecho. Gracias. Bueno, doctora, tenemos una pregunta. La hace nuestro compañero Jesús Martín, la cual ¿es discriminación que para acceder a un cargo la ley exija como requisito tener un modo honesto de vivir? Ok, la ley establece como requisitos en el 31 constitucional esta situación, que es una persona de buena, digamos, de buena fama. Entonces lo establece este requisito, pero lo hemos simplificado en la legislación
con que no cuente con antecedentes penales. Entonces puede tener un certificado de no antecedentes penales. Por lo tanto, es de fama pública. Y eso es una estrategia jurídica que han ocupado los abogados, en donde se establezca que pues tiene una buena relación con sus vecinos, que lo reconocen como propietario, etcétera. Entonces no me parece que sea discriminatorio, para nada. Me parece que es parte de las estrategias jurídicas con las que contamos y que muchos abogados se hacen de ellas. Por ejemplo, los testimoniales de algo para una situación de carácter patrimonial. Entonces, el hecho de que tengamos este calificativo de modo honesto de vivir, pues se ha sometido a muchas discusiones. De hecho, la discusión de este artículo en específico era un artículo 4 del constituyente del 16 y se resumió porque los constituyentes originarios de esta constitución solicitaban más requisitos. Que nos dejaran ese fue un logro, porque en esa discusión estaba Hermila Galindo, que era la secretaria de Venustiano Carranza y que fue la primera candidata en México. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el foro. Adelante, chica. Hola, mi nombre es Mara, ya nos presentaron anteriormente. Mi pregunta va igualmente referida a lo que preguntó nuestra compañera sobre cómo hay comentarios que cuando una mujer llega a un cargo público o algún cargo mayor, a lo mejor tienen que dar a veces, ¿no? A cambio, pues como vulgarmente dicen, ¿no? Hay que dar las nalgas para subir. Hace unos días o hace una semana me peleé en Facebook con un catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez, que publicó que para llegar a ser magistrada en el estado de Oaxaca teníamos que ser amantes del magistrado. Yo comenté en la publicación que a qué quería llegar, ¿no? Con ese comentario. Se me hizo grosero y una ofensa, porque al fin y al cabo es catedrático y está impartiendo clases a jóvenes que nos vamos a encargar de litigar o llevar el derecho más allá, ¿no? O sea, ¿qué educación le está dando a los hombres que está pues dándole una imagen, ¿no? O sea, da derecho penal. La pregunta sería, ¿qué consejo nos puede dar o qué podemos hacer nosotras como jóvenes para evitar ese tipo de conductas de un catedrático de una facultad de derecho? Sí, bueno, la situación de los puestos en general en México, no solamente de las mujeres o de los hombres, es que los puestos no están determinados por un servicio civil de carrera, por una convocatoria o por algún procedimiento metodológico que nos permita determinar y establecer en la igualdad de condiciones a los candidatos. Entonces, tan los hombres, la designación de los puestos por parte de los hombres, pues está sujeto a este mismo comentario, ¿no? Que es porque es el amigo, es el pariente, es el familiar, que son las características del nepotismo. Pero aquí, en los comentarios que encontramos específicamente en contra de las mujeres, no es que las demás convocatorias no adolezcan de estas mismas malas prácticas que una convocatoria con perspectiva de género permitiría eliminar. Los poderes judiciales de los estados y el de la federación en específico ha establecido para eliminar esta situación convocatorias femeninas, en donde todos los participantes sean mujeres. Y de hecho, tiene como un mes que acaban de otorgar los premios al personal judicial y muchas magistradas, presidentas, han sido reconocidas. Entonces, quizás la confrontación en el diálogo pues va a generar un malestar, ¿no? Yo estoy a favor de una posición A y ustedes están a favor de una posición B que es completamente contraria. Un discurso profesional y determinante de las mujeres es sí, debido a que existen esos comentarios, ustedes deberían estar a favor de que existan convocatorias en donde todas las aspirantes sean mujeres, para que se puedan medir sus capacidades y estemos representadas. Les recuerdo que las mujeres sufrimos el techo de cristal en donde no accedemos a los puestos. Y sobre todo que en la acción afirmativa, que son las cuotas, cuota de género o cuota indígena, ni ese puesto lo quieren dejar vacante. ¿Qué le parece que de aquí en adelante, en 5 años, todas las convocatorias sean femeninas y así podamos estar representadas? Le puedo apostar que ese comentario menos le gustaría, pero por lo menos sería un comentario profesional y pues no combativo. Y lo que busca establecer al feminismo dentro de la perspectiva de género es una perspectiva metodológica, ¿no? Es un estereotipo que busca, es un comentario estereotipado que busca lastimar. Cuando nosotros nos enganchamos con el comentario que busca lastimar,
nos permitimos que entre en nuestro diario y nos lastime. Otra respuesta que podría ser, pues ese es un comentario ya gastado, ¿no? Es un comentario gastado como que las policías son corruptas, como que los titulares de los servicios públicos, es decir, los servidores públicos son corruptos. Bueno, ¿qué más tiene que decir? Eso ya lo escuchamos. ¿Qué más tiene que proponer? ¿No? ¿Qué metodología va a proponer? Entonces propongo que la convocatoria sea abierta, pero a todas las participantes para que esté más democratizada y equitativa. Entonces eso es lo que se busca, que las convocatorias, y se está luchando por eso, que las convocatorias sean femeninas. Y bueno, en este caso en específico, pues es un proceso que lo tiene que establecer también el Congreso local, porque la designación y la postulación y el procedimiento se lleva a cabo en el Congreso local, en el específico caso de Oaxaca. Entonces, buscar que los legisladores, a través de los puntos de acuerdo que emiten, qué procedimiento van a llevar a cabo para las siguientes designaciones y qué oportunidad tienen las mujeres de participar, y eso lo pueden hacer todos ustedes a través de su diputado. Que se les solicite que todas, pero no una convocatoria, no solo la judicial, sino todas las convocatorias sean específicas para mujeres, para que podamos acceder a esos puestos. Gracias. Ok, otra pregunta de Zoom la hace nuestra compañera Nadia Selene Gómez, que dice, ¿qué medidas hay para regular el contenido televisivo y demás medios de comunicación que no hacen más que perpetuar muchos tipos de violencia? Ok, bueno, tenemos aquí un excelente comentario de Sergio García Ramírez, especialista en el tema, en donde nos establece que el primer paso para que nosotros podamos acceder a estos derechos es un aspecto culturizador, que podamos acceder a la cultura y la cultura de los derechos humanos. Sin este aspecto culturizador, no vamos a poder estar representadas ni que se nos reconozcan esos derechos, aunque la Constitución lo ha establecido. Entonces, estos como medios de controles, que supongo que es la sugerencia de la pregunta, esos medios de controles y ese comité de ética ya se tenía, y tuvimos contenido censurado y contenido enlatado. No ayudó a la libertad de expresión. Lo que debemos buscar es, primero que nada, culturizar. Y en segundo lugar, es que estos controles de la libertad de expresión, donde está la televisión, ya se tuvo y se generó censura. Y ahora bien, la televisión, ¿qué representa para el 2021? Ya representa mínimamente lo que pudo haber representado en 1990. La pregunta ahora sería, ¿qué vamos a hacer con todos estos portales falsos en donde no se puede establecer una persona que sea encargada del comentario, ¿no? Es el anónimo. Entonces, entender que la violencia electrónica está ahí mientras yo esté enganchado en esa violencia electrónica. Si yo me salgo de la plataforma, no voy a estar inmerso de la violencia electrónica. Y en ese sentido, optar por consumir contenidos responsables, que sea contenido con editorial. Por ejemplo, periódicos, portales noticiosos, editoriales específicas, que estén a cargo de personal especializado. Es lo que podemos combatir, consumir el contenido que es profesional. Okay. Muchas gracias, maestra. Gracias. ¿Qué? Tenemos tiempo para, tenemos muchas preguntas. Bueno, no, las que necesiten, por supuesto. Tenemos en Zoom varias preguntas. Yo creo que si puede ser posible, usted nos dice una, dos más. Ay, qué linda, muchas gracias. Yura, entonces puedes hacer las que tienes ahí en Zoom, y si alguien de aquí quiere hacer una pregunta más, muchas gracias. Pregunta de Zoom que hace Itzel Yoali es ¿cómo saber si mi localidad cuenta con alertas de género? Si esta información es pública, ¿dónde la puedo consultar? Okay. Sí, es una información pública y está en la página del Instituto Nacional LINMujeres, Instituto Nacional de las Mujeres. Lo publica, sale, cuando ustedes le dan clic, dice alerta de género abajo y viene como un mapita. Y el mapita viene por estados, y dentro del estado está dividido por municipios. Casi por lo regular lo ejemplifican con un color rojo. A ese municipio le damos clic y va a tener alerta de género. Otra manera que nosotros lo podamos visibilizar es de que su municipio cuenta con patrullas de género. Si hay patrulla de género, es que hay alerta de género. Okay. ¿Otra más? Sí. Sí, okay.
Entonces, ¿considera usted que las madres no deben dar una enseñanza a sus hijas de prepararlas como madres de hogar, sino como desarrollarse como profesionalmente? Lo que busca justamente los derechos humanos y el género, la metodología de género en específico, es que la mujer decida qué quiere ser, que tenga la oportunidad de decisión. Si es su decisión ser mamá y solamente realizar labores hogareñas, pues qué mejor. Si su decisión es salir del estado, que salga del estado. Si su decisión es salir del municipio, que se desarrolle en otro municipio, etcétera. Entonces, esa sería la idea, que la mujer tenga la capacidad de decisión, que ella decida qué es lo que quiere realizar. Y con respecto a la pregunta, pues está basada en un estereotipo. Es como si solamente las mujeres o las madres educaran. También educan los padres y también educa la familia en su conjunto. El abuelito, la abuelita, es parte de una cultura. El que se cuide a los niños y el que se establezca una educación no es solamente una obligación de las mamás, es una obligación familiar en su conjunto. Todos deben participar de esa educación familiar. Entonces, que las mamás eduquen a sus hijas, pues es que ya le está dejando todo a la mamá. ¿Y él en dónde está? Entonces, que participe con sus hijas. Sabemos que tienen que trabajar. Ahora mamá y papá trabajan porque no alcanza el dinero. Entonces, que tiene que ser una educación integral, conjunta, y lo que se busca es que los hombres participen de esa educación de los niños. La pregunta sin estereotipo, ¿cuál sería? Que las familias eduquen a sus hijas a ser mamás. Entonces, la idea es metodológica. ¿Qué me está diciendo? ¿Que solamente las mamás educan? ¿Y el papá dónde está? ¿No? Y lo van a ver en el kinder. Los recados a los padres es, mamita, por favor. Nunca papito. Eliminemos el mamita, por favor, ¿no? Papá también participa. ¿O qué van a hacer? Van a invisibilizar a los papás que llevan a las escuelas, porque muchos de mis amigos corren al kinder y corren a la primaria a dejar a sus hijos. Entonces, sin género, sin estereotipo de género, la pregunta sería, ¿las familias deben educar a sus hijas a ser madres? Por supuesto, y que esa decisión provenga de ellas. Ok. Tenemos una pregunta más, me parece, de aquí del foro. Maestra, es un gusto tenerla con nosotros y de verdad ha sido una conferencia muy reflexiva más que nada. Y tengo una pregunta acerca de lo que nos habló sobre el protocolo. Sabemos que este protocolo se tiene que cumplir y que, como usted lo mencionaba, no es un podemos hacerlo, sino es una obligación para las autoridades competentes. Sin embargo, pues para no ir tan lejos, en nuestro estado, queremos pretender que solamente las personas que son víctimas de violencia sean las que hagan cumplir este protocolo. Y usted nos mencionaba que como ciudadanos podemos nosotros ir y preguntar y cuestionar esto. Ahora mi pregunta sería es, ¿cómo yo puedo ir y hacer, o no hacer, pero quizá poner en la mesa ante las autoridades competentes que se cumpla este protocolo para las personas que a lo mejor por temor o no lo sé, que quizá piensen que termina con la denuncia y no empieza ahí, ¿cómo podemos ir nosotros y solicitar que se cumplan estas garantías ante los órganos correspondientes? Cada órgano cuenta, o por ejemplo, el Congreso del Estado de Oaxaca cuenta con una comisión de puntos constitucionales o comisión de derechos humanos. En algunos casos se comenta así. Entonces podemos participar de las discusiones, de las iniciativas de ley que tiene el Congreso local en esta materia en específico y sobre todo que esta es una información pública. Usted, ciudadano, puede acudir al portal de los congresos, no solo el de Oaxaca, de todos los congresos, y revisar cuáles son las iniciativas de ley y, digamos, filtrarlas por iniciativas de ley de género y ver cuándo se van a discutir o cuándo no se van a discutir y qué está realizando esa comisión. Por otro lado, nos podemos acercar a los trabajos que tienen los institutos municipales, estatales y federales, y sobre todo que esa información también está pública en los portales y tienen conferencias y actividades, eventos en estos portales, porque pues ahora estamos en pandemia. ¿Cómo lo puedo hacer realidad? El primer punto para hacerlo realidad es que yo lleve a cabo un estudio de mis estereotipos. ¿En qué estereotipos yo estoy perpetuando? Y hay una fórmula maravillosa. Por ejemplo, acá, las mujeres deben educar a sus hijas a ser madres. Estoy de acuerdo con ese enunciado. Los padres
deben educar a sus hijos a ser padres. Podría estar de acuerdo con ese enunciado. Los padres son los únicos que deberían educar a sus hijos a ser padres. Estoy de acuerdo, pero si me empieza a sonar algo, los abuelos deberían educar a todos los niños a ser padres. Pero si hay un momento en donde ese enunciado no me está gustando, pues es que probablemente esté en presencia de un estereotipo. Por ejemplo, Juana debe hacer la comida todas las mañanas, todas las tardes, ¿no? Me parece correcto. Juan debe hacer la comida, debe preparar la comida todas las tardes. Ahí ya no estoy de acuerdo, pues estoy en presencia de un estereotipo, ¿no? Entonces le cambio, juego con cambiarle el nombre y el género a la persona de lo que yo estoy pensando, y ese sería el paso número 1. Culturizador. Es ver en dónde yo estoy discriminando. Ahorita porque estamos hablando de género, pero cuando lo tenemos en restaurantes, NRDA, nos reservamos el derecho de admisión. John puede entrar al restaurante y estar en la terraza. Juan puede entrar al restaurante y estar en la terraza. Cuando cambia el nombre, cambia mi actitud, estoy en la presencia de un estereotipo. Esa sería la fórmula. Culturizador. Vamos a darles un... Bueno, pues hemos llegado al fin de esta tarde. Agradecemos muchísimo, doctora, por tan generosa conferencia, el permitirse compartir tantos aprendizajes que usted ha tenido a lo largo de su trayectoria con las y los participantes de este programa. Es muy importante para la Fundación 100 por Oaxaca. Está al revésita. Vamos a entregarle el reconocimiento a nombre de la Fundación y del Corporativo Velázquez Chagoya. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos así. Pero bueno, es un enorme gusto de verdad que usted se encuentre aquí y les esperamos en la siguiente sesión. Gracias a todas y todos por esta valiosa aportación que hicieron a través de las preguntas. Creo que la dinámica de preguntas y respuestas es sumamente importante para que se pueda seguir construyendo conocimiento nuevo, para que vayamos viendo y evaluando cómo vamos en nuestro aprendizaje y que sigan compartiendo el chat que tienen todas y todos ahí. Lo pueden utilizar, pueden compartir material, pueden compartir más dudas al interior, y si alguien quiere o se siente confiado de compartir una respuesta, adelante. Va a ser muy bonito que ustedes vayan compartiendo y aprendiendo durante este proceso. Entonces, la siguiente semana el programa no se va a celebrar en día viernes, sino que se va a llevar a cabo el día sábado y va a estar a cargo de la maestra María Vallarta. Les esperamos el sábado a las 11. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Allí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el Corporativo Velázquez Chagoya. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca.